esa María Soledad o Marisol Labordeta Vergara. Y Jorge Labordeta Vergara. ¿Nacidos en? Lezo. En Lezo. 21 del 9 del 44. Y 6 del 1 del 55. ¿De dónde eran los padres? Mi padre de Irurita, madre de Lodosa. ¿Y cómo se vinieron aquí? Mi padre nació en Irurita primero, porque mi abuelo era carabinero y le tocaba estar por Irurita. Entonces a los 3 meses vino a Lezo. Y la mamá cuando conoció a mi padre. Para hablar de mi madre en concreto, primero mejor situarnos un poco en la vida política familiar. Nuestro abuelo Marcelino Vergara era militante de la UGT de Lodosa y en 1931 le nombraron presidente de la UGT del pueblo de Lodosa. En estos años, en todo el estado, en los ayuntamientos fueron bastante convulsos, hubo disputas y en concreto los disolvieron los ayuntamientos y se crearon en todo el estado gestoras municipales y a mi abuelo le nombraron para presidir la gestora municipal de Lodosa con otro chico de Lodosa. El Frente Popular estuvo invitando a los campesinos a ocupar las tierras comunales y de corralizas. Eran tierras que antaño habían sido del municipio y posteriormente fueron apropiadas o regaladas en compensación por los servicios prestados pues a condes, marqueses y terratenientes. Se pedía a los campesinos que recuperasen estas tierras, que se las diesen a jornaleros y a renteros que no tenían tierras y que se cultivasen. Los gobernadores provinciales, normalmente que eran de derechas, estaban bastante en contra de esto y más concreto el de Navarra, que debía ser bastante facha. Esto provocó muchos incidentes y sobre todo en la zona de la Ribera Navarra. Consecuencia de esto, en octubre de 1934, en Lodosa en concreto, de estos incidentes se produjeron varias detenciones, entre otras la de nuestro abuelo. Al poco tiempo de esta detención enfermó y en octubre del 35 falleció mi abuelo, Marcelino, y bueno, pues se celebró un entierro civil y como era dirigente de la UGT, pues acompañado de la banda de música y cosas. La familia nuestra, yo siempre hemos oído a la abuela y a las tías que comentaban, y la propia UGT en el pueblo decían, no había pruebas ni nada por el estilo, pero que mi abuelo enfermó a consecuencia de la detención. Dice que tuvo algo que le brotó de golpe, sí. Además le acusaban de varios incendios que había habido en el pueblo y bueno, pues ya no levantó cabeza y en octubre del 35 falleció. Esto os explico un poco para que podáis entender la represión posterior que padeció la familia por parte de mi madre en Lodosa. Nuestra madre empezó a trabajar en una fábrica de zapatillas con 12 años y se afilia a UGT pues por simpatía con el padre, ¿no? Era el único dirigente sindical y en aquella época en Lodosa el nivel cultural era más bien bajo, como la mayoría de los pueblos. Entonces tampoco había una formación política para valorar, ¿no? Y bueno, pues mi madre en aquella época bueno, andaba con simpatías al entorno de mi abuelo. Solían cantar. Cantaban, como eran de izquierdas además, si supieran los curas y frailes la paliza que van a llevar, subirían al coro cantando libertad, libertad, libertad. Y luego, ¿qué religión es esta que contra Cristo va? Los curas son fascistas y Cristo libera. Hasta la Virgen del Carmen se ha vuelto republicana porque no quiere que reine la monarquía en España. El 12 de mayo de 1936 en Lodosa se convocaron diferentes huelgas en fábricas que había en este pueblo
y entre otras en la fábrica de Simón Rojas, que era la fábrica de zapatillas donde trabajaba mi madre. Entonces, bueno, pues mi madre con otras mujeres estaban en piquetes para que no entrasen a trabajar a gente que los esquiroles, y bueno, pues tuvieron un forcejeo con alguna mujer, y en aquellos tiempos pues solían llevar batas, y al agarrarle pues se le rompieron varios botones de la bata, ¿no? Tras el lanzamiento militar, a mi madre cuando le detuvieron, una de las acusaciones era esa. Tras el lanzamiento militar, la represión en Lodosa fue bestial. Las consignas que lanzó Mola cuando el lanzamiento militar, lo dijo, y lo repito textualmente, eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. A los pocos días del lanzamiento y tal y como estaban las cosas, muchos hombres y mujeres se ocultaron por temor a la posible represión, entre ellos un hermano de mi madre, un hermano que tenía 17 años, y se ocultó en el huerto de un familiar. Tras varios días escondido, y siendo consciente de que la Guardia Civil había ido a preguntar por él, pues se presentó en el cuartel de la Guardia Civil, pues como no tenía nada ni había participado en nada, lo detuvieron y de allí fue conducido al penal de San Cristóbal. A mi madre le detuvieron el 5 de agosto junto a otras 5 mujeres, y en un camión las llevaron a Estella. Para matar, ¿eh? O sea, ya salieron de Lodosa con la condena. En Estella la gente la fusilaba, ¿no? Sí. En el camión, cuando pasaban por los pueblos, les obligaban a ponerse de pie, y para que los transeúntes les insultasen. Y un requete, que era de los más bestias que hubo en Lodosa, le llamaban el abuelo en Navarra. sí. Y de hecho, pues en algún artículo de prensa de la época le agradecía el franquismo la labor que había desempeñado, hecho, y todas esas cosas. Él solía gritar a la gente, a los transeúntes, que no son putas, que son políticas. Bueno, después del paseo por las calles de Estella, no les llegaron a llevar a la cárcel. Mi madre decía que creía que no había sitio en la cárcel de Estella, y les llevaron a Pamplona. En Pamplona estuvieron en la cárcel de mujeres, pues con los hacinamientos que había en las cárceles en aquella época, multitud de mujeres durmiendo en el suelo. El miedo que pasaban allí era difícil de imaginarnos, incluso a nosotros que lo hemos vivido cerca, ¿no? Pero prácticamente todas las noches solía haber sacas. Cuando los carceleros abrían las puertas a la noche para llamar a alguien, pues estaban todas acojonadas hasta que decían el nombre de las que tenían que sacar. La idea, ¿no? Porque las que sacaban ya no volvían. A pesar de esto, bueno, eran jóvenes, y para combatir un poco todo ese miedo y todas las malas condiciones que tenía la cárcel, tenían su chispa de humor. Y como muestra de ello, está escrito incluso en algunos libros de historia de la recuperación de la memoria histórica, hicieron una copla. El 5 de agosto, en el año 36, nos han llevado a la cárcel, y aún no sabemos por qué. Esta cárcel de Pamplona es una gran prisión, donde se mueren los presos por falta de atención. Hay una anécdota curiosa, porque conocieron a 2 chicas de Oyarzún, sí, que estaban en aquella cárcel, eran del PNV, hicieron bueno, una no estaban, relación. les llevaron. Estaban ellas recién llegadas, y les habían puesto las madres o la familia de Lodosa, pues comida. Y comida era pues un cacho jamón del cerdo que tenían en casa, un queso, un no sé qué, y todas eran comida. Y cuando cuando les metieron en Pamplona, en la cárcel, estaban tan histéricas que se pusieron a cantar alguna canción o Jota Navarra o alguna canción entre ellas y comiendo. Y aparecieron 2 chicas deshechas, medio descalzas, medio vestidas, destrozadas, y les dijeron: ¿son ustedes políticas? ¿Son ustedes políticas? Y sí, de izquierdas, de no sé qué. Ellas, pues bueno. Y dice: ay, menos mal, nosotras somos 2 maestras de Oyarzún. Yo ya fui a casa de un par de veces con mi madre, así de visita.
y dos maestras de Oyarzún. Y fueron a buscarles con un carro y caballos, no sé si sería un caballo o dos caballos, para volver por los montes. Entonces se sentaron a la vuelta los soldados o las guardias que iban a buscarles en el carro, ya no había sitio para ellas, y vinieron andando, llegaron andando desde Oyarzún hasta la cárcel de Pamplona, así que llegaron medio muertas. Se hicieron muy amigas, salieron al menos ellas, y las nuestras también, un 8 de diciembre. Se fueron a misa porque estas, dice mi madre, nosotras cantando jotas y así por histeria, y ellas rezando el rosario, porque eran de Oyarzún, claro. Y se fueron a misa y bueno, se despidieron, dice que aquellas lloraban mucho y así, pero para ir a misa. Y a estas, mientras aquellas estaban en misa, les dijeron que les daban la libertad. Entonces salieron, no se despidieron de las de aquí, de las de Oyarzún, y vieron un coche que les esperaba negro. Le dijeron, señoritas, que les estamos esperando. Se asustaron tanto que echaron a correr, medio descalzas, medio rotas, y se encontraron o venían ya de vuelta las maestras de Oyarzún. ¿Cómo? ¿Qué pintas tenéis? Y, ay, que nos ha parado allí, teníamos parado un coche, que nos ha dicho que nos montaría. Sí, era un taxi que les hemos dejado pagados nosotras, que sabíamos que ibais a salir también a la vez. Mi madre y estas cuando salieron estuvieron en Pamplona pues en poco tiempo, creo que en la casa de un conocido, a un familiar, no sé si de ella o de la otra. Y luego se fueron a Zaragoza, a casa de un familiar de la otra, y allí encontraron trabajo en una fábrica que hacían calzado. Zapatillas. No querían ir al pueblo porque la represión que había en el pueblo era muy bestial. Habían matado al hermano también de mi madre y a más gente también, familia de las otras. Qué miedo. Y diciéndoles que a mi madre y estas, a mi abuela le dijeron que lo mataban para que no continuase el apellido. Claro, mi abuelo, al tener un activismo político tan destacado, la familia estaba muy marcada y siguiendo las directrices de Mola, como comentaba antes, a las familias de gente muy marcada que habían destacado políticamente, tanto en Lodosa como en otros pueblos, pues fueron, y a mi tío, al hermano este, aunque tenía 17 años, único varón, pues... Para que no, esa explicación le dieron para que fueron a quitárselo de encima, ¿no? Entonces a este le llevaron al fuerte de San Cristóbal, y el 6 de noviembre del 36 a él y otros 19 hombres de Lodosa, sin juicio ni condena previa, los mataron en el Monte Escava. El proceso más o menos era el siguiente: salían del penal en libertad, con la libertad concedida y de hecho firmada, y fuera les esperaban los falangistas, los metían en un camión y los fusilaban. Se llamaba la ley de fugas, entonces. Esto además suponía para las mujeres incluso que estaban casadas, porque mi tío era joven, pero había muchos hombres que estaban casados, que no se pudiesen volver a casar porque no constaba en ningún sitio el fallecimiento de este familiar. Entonces no eran viudas, su marido estaba desaparecido, constaba que del fuerte del penal de San Cristóbal había salido en libertad, que muchas, bueno, pues guardan un luto de por vida, ¿no? Mi abuela misma... siempre con un delantal negro. A otra hermana de mi madre, más joven, junto a un grupo importante de mujeres de Lodosa, les raparon, les dieron aceite de resino, no sabemos más cosas que les pudieron hacer, y las pasearon por el pueblo. Pues con el aceite de resino se cagaban. Esta mujer en concreto jamás hablaba del tema, jamás contó nada de ni lo que le hicieron ni lo que pasó. Le mandaron a Pamplona incluso unos familiares. Incluso en conversaciones familiares que nos juntábamos con mi madre, con otra hermana más pequeña que tenía poquitos años, que fue la única que se libró de la represión. Nunca, pero jamás hablaba. Estaba presente, pero... No recuerdo mal, eso le estaba diciendo hoy a Jorge. No recuerdo mal, y no éramos ricos, ni mucho menos, ya te digo, mi padre era un obrero pelado, pero no hemos pasado necesidades.
entre que llegaba el tiempo de la patata, y ya teníamos huerta, además de industrias, teníamos huerta, teníamos gallinero, había algunas gallinas, de Lodosa, cada vez que había cosecha mandaban un par de barquillas con fruta, con verduras, con no sé qué. Siempre habría alguna vecina que se acercaba, mi madre ya les daba también. Y no hemos tenido esa necesidad de pobreza como había antes. Más Sí, como era encargado. tenían cargo de cargados y cosas de estas, ¿eh? Sí. Pero de todas formas, por ejemplo, pues a mis padres le ayudó mucho el vivir en una casa, bueno, a mis padres De la y a todos los que fábrica, vivían, teníamos la luz, era la fábrica, la con lo leña cual y el no carbón. pagaban nada, ni luz, ni Ni alquiler, ni leña, agua. ni alquiler. Si se moría o se jubilaba el trabajador, la viuda salía enseguida, porque la madre de Mario Beljanotena tuvieron que salir disparados, ¿eh? Pero si, mientras vivía el trabajador y mientras trabajaba, teníamos la casa, gallinero, huerta. Y de hecho, pues La luz también gratis, el agua también, porque entonces no sé lo que en tenían. las casas de al lado no había agua caliente, en la nuestra sí. Y se Pero porque venían a ducharse y algunos de las casas de al lado venían a tenían, ducharse a nuestra entonces no casa. había duchas en todas las casas tampoco. Y yo pasábamos en la escuela mismo el mayor tiempo con la señorita Teresa. Aquella nunca se rumoreaba que eran del Partido Comunista, que lo habían pasado muy mal. Ahora yo no sé, ella nunca nos... Y sí, los jueves me parece que teníamos formación del servicio de no sé qué nacional. Y venía una de fuera, de la Falange, a darnos una clase, pero tampoco tocaban el tema de lo... Yo al menos nunca he sentido, ¿eh? Teníamos la foto de Franco grande en la pared. A ver, en no, el digo ambiente que de la casa, familia tanto mi madre como mi padre contaban la historia de la guerra. En otras casas de mis amigas no se contaba, por ejemplo. Por miedo serían también, claro.